Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de el aula virtual o YouTube. Esta es la sexta sesión del curso de Teorías de la Significación del semestre 2022-2 para alumnos de Ciencias de la Comunicación, Sistema de Universidad Abierta. Y bueno, es un gusto volver a verlos ya después de algunas semanas de ausencia, ¿no? Por la parte de el asueto que tuvimos de Semana Santa. Y bueno, pues bueno, a todos los presentes, como siempre, les doy la más cordial bienvenida. Les recuerdo que, bueno, esta sesión está siendo videograbada y pues por aquello de no querer ceder su imagen para la grabación, pues pueden apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la misma sesión. Y pues bueno, nos encontramos pues como bien les decía, en la sexta sesión de este curso de teoría de significación, un poco redondeando un poco lo que hemos visto anteriormente, sobre todo viendo las categorías básicas de cómo adentrarnos a la parte de la semiótica. Por ahí vimos también esta cuestión en la significación, bueno, por ahí al arranque del curso con esta cuestión sobre la hermenéutica, que bueno, se dejará hasta el final del curso para retomarlo, pero sobre todo más bien en la línea semiótica, pues vimos las diferencias de las dos tradiciones, ¿no? Entre Saussure y Peirce. Nos metimos un poquito más con las bases de Peirce la sesión pasada y Morris, y en esta ocasión, pues bueno, vamos a dar de lleno a la parte de lo que sería la visión estructuralista, sobre todo con una muy breve introducción, realmente no es una cuestión a profundidad sobre James Levy Barthes. Para eso tendríamos que tener un poco más de sesiones, ¿no? Un poco la parte de las lecturas fuertes en este sentido. Si bien ustedes revisaron por ahí una lectura muy, muy básica, ¿no? Respecto de, pues, entender un poco los parámetros básicos de Gensler, ¿no? De una autora por ahí que revisaron en la antología. Y pues bueno, algunos puntos de vista ahí también sobre Roland Barthes. Pues bueno, originalmente, pues bueno, esta sesión estaría comprendida mejormente o mejor vista, ¿no? Con el texto de los pregolegómenos de Gensler, ¿no? Que es una muy básica introducción a la parte semiótica. De hecho, es quien hace más finos los términos de Saussure. Y bueno, lo veríamos también que posteriormente Roland Barthes va a retomar muchos de los términos que deja este gran investigador, pensador, Louis Jameson, ¿no? Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla, ¿no? Obviamente, pues ustedes podrán, de algún modo participar. Como ya les he dicho siempre, estas sesiones no son charlas magistrales, no son conferencias magistrales. Ustedes están inscritos en un sistema de universidad abierta, donde lo que se espera, pues precisamente esta búsqueda de gestión del estudiante, ¿no? Investigación, y en este sentido, pues bueno, valdrá la pena que señalen las dudas. Hay muchos términos raros, como bueno, muy comúnmente a veces me lo han señalado en las sesiones anteriores, ¿no? Sobre estos términos, sobre la cuestión de la cuestión de la semiología, las teorías de la significación en general, la propia hermenéutica, pues a veces son términos muy, muy, muy específicos de una disciplina, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ir revisando algunos puntos. Los objetivos de esta sesión, pues bueno, va a ser ubicar la importancia de Gensler dentro de la discusión semiológica, ubicar la importancia de Roland Barthes dentro de también esta discusión semiológica, y conocer los conceptos más importantes de Gensler dentro de lo que es su obra, los pregolegómenos a una teoría del lenguaje, y ubicar los elementos más importantes de Roland Barthes en el análisis semiológico. Por ahí llegará a colación un poco al final de la sesión, un poco reflexionar cómo se adentra también el tema de la retórica, porque bueno, también es uno de los temas fundamentales para Roland Barthes, y que de algún modo va a tener incluso ciertas interpretaciones ahí del grupo Mu, etcétera, pero para entender sobre todo esta parte que, pues un poco la actividad que ustedes realizaron, ¿no? La parte de la acción del cartel, etcétera, pues bueno, todo viene a colación dentro de este aterrizaje, ¿no? No tanto la elaboración gráfica en el sentido artístico, sino
pues, el bocetaje, ¿no?, teórico desde un punto de vista semiótico, ¿no? O sea, yo sé que a lo mejor podrán haber grandes diseñadores, a lo mejor entre el grupo, los estudiantes, etcétera, pero, pues, bueno, lo importante es saber cómo poder profundizar desde términos, analíticos, ¿no?, científicos, semiológicos, esta dimensión, ¿no? Entonces, un poco recapitulando, ¿no? ¿Quién es Louis Troll Hjelmslev, ¿no? Es originario de Copenhague, hijo de un matemático, estudia lingüística comparada. También en esas épocas, bueno, cabe mencionar que, pues bueno, la mayor parte de estudios que a veces se hacían en la parte del lenguaje, ¿no? Pues a veces estaban muy cargados de filología, de lenguas comparadas, ¿no? De cuestiones gramáticas o neogramáticas, ¿no? Y bueno, Louis Jamblet, pues, de algún modo, pues, bueno, tiene esas bases, ¿no? De estudiar, varias, los principios de varias lenguas, ¿no? En la cuestión, de área europea, ¿no? En general. Y bueno, junto con Uldal, en 1931 crea lo que sería el Círculo, Lingüística de Copenhague. Vienen muy a colación, pues, obviamente, estas grandes discusiones que de algún modo, pues bueno, son continuadores también de la obra de Saussure. Y pues bueno, van a haber obras fundamentales, ¿no? Una es Los Prolegómenos en el 43, en el 50 Ensayos lingüísticos y otra es El lenguaje en el 63. Hay otras obras, ¿no? Que no he mencionado, pero estas convergen mucho con lo que estaremos viendo, ¿no? Hay que ver que Saussure dejó una pauta, obviamente estos apuntes que recogieron sus alumnos y que de algún modo, pues bueno, fueron recogidos en singular manera para acotar estas serie de dicotomías importantes que estábamos revisando una de las sesiones anteriores, pues así como lengua habla, relación asociativa o lo que es la parte paradigmática y la parte sintagmática, lo que es las cuestiones de fonema, morfema, bla, bla, bla. Pues bueno, son términos que los va a retomar Louis Jamblet, pero desde una cierta visión categórica diferente. Van a ser a veces los mismos conceptos, pero vistos desde una clasificación diferente, una nomenclatura diferente, ¿no? Lo que para Saussure sería lengua y habla, sería esquema y uso para Jamblet. Para lo que es paradigma y sintagma, ¿no? Van a ser posiblemente lo que es el sistema y el proceso, ¿no? O los textos, ¿no? Y así van a ver, ¿no? Fonema es elcenema, morfema, plexema, ¿no? Fonología, fonemático, una relación sintagmática, lo que es una función, ¿no? O sea, la conexión que tienen dos palabras, ¿no? En una conexión, de una oración que tenga un sentido, ¿no? Los elementos distintivos de esta relación sintagmática, pues van a ser los funtivos, ¿no? O lo que es lo que pega, ¿no? Etcétera, y rasgos distintivos, un taxema. Y así van, bueno, si ustedes son curiosos, pueden revisar, bueno, el texto de los pregolegómenos, revisen la parte, pues obviamente del glosario, pues van a ver que, pues va a tener una serie de elementos, ¿no? Que si bien, pues para ustedes, ¿no? Que están estudiando comunicación y a lo mejor no necesariamente ustedes van a ser especialistas en estudios estructuralistas, pues a lo mejor pues no va a ser a lo mejor tan fundamental que ustedes lo recuerden siempre, pero si se dedican a la parte de la semiótica, pues van a ser lenguaje común. Bueno, de algún modo, pues a veces tampoco somos una base de datos, ¿no? Pero sí entender cuál es el sentido que nos está mencionando el autor, ¿no? En los pregolegómenos, que es una obra fundamental del 43 para Louis Jamblet, ¿no? Pues podemos hablar que es una obra, ¿no? Que recoge varios elementos distintivos o reconocibles sobre la cuestión teórica sobre el autor. En ellos, sobre todo, va a subrayarse lo que es la palabra glosemática, ¿no? Y glosemática, pues, viene de esta palabra que sería la glosa, o que sería una cuestión de descripción, y que en términos como más analíticos sería como buscar lo que sería una álgebra del lenguaje, ¿no? O sea, cómo es que las relaciones que se dan, ¿no? En lo que sería un texto ya definido como
una operación sintagmática, ¿no? O sea, un enunciado cualquiera, ¿no? Pues bueno, debe de tener ciertos elementos de conexión, cada partícula, ¿no? Que tiene este enunciado, ¿no? En ese sentido, es como ver cómo opera, ¿no? Cómo opera la distinción del lenguaje, ¿no? En términos teóricos, ¿no? Y que bueno, va a tener, va a haber ejemplos, ¿no? Aplicados también por el autor, ¿no? En las partes de las funciones, ¿no? Si es determinante, etcétera, ¿no? En esta cuestión, ¿no? Pues, va a profundizar sobre todo en cómo se conceptualiza el lenguaje, son partes fundamentales en esta obra, ¿no? Y, pues, bueno, al final hace una reflexión científica que no solamente atañe al lenguaje, sino también a la propia epistemología de la ciencia. Hay elementos que, al fundamentar qué es lo que compone los elementos con los cuales se puede estudiar el lenguaje, ¿no? Que son estas cosas de que, bueno, el lenguaje se estudia a través del lenguaje, ¿no? De algún modo, pues bueno, va a haber aquí una reflexión científica, ¿no? También aquí se podrán ubicar muy bien lo que serían los conceptos de paradigma y sintagma, que ya son planteados por Saussure, y en este sentido, los vocablos que van a ser más referidos y que después los va a retomar varios semiólogos de Europa, ¿no? En el trayecto del siglo XX, serán expresión y contenido, así como los términos de forma y sustancia, ¿no? Bueno, para ir ahondando un poquito más en esta cuestión, pues bueno, vamos a ver que, bueno, que desde la gran categoría del lenguaje, pues bueno, de algún modo a James Webb le va a interesar, pues bueno, finalmente entender qué son las funciones, ¿no? El elemento de la palabra función siempre a veces coteja mucho con a veces los estudios matemáticos, ¿no? Son términos más utilizados como matemáticamente, ¿no? Ustedes a lo mejor cuando ven una serie de elementos, ¿no? En grupos de números, ¿no? Siempre hay un elemento que determina a lo mejor el conjunto de números o que están en una relación de una X, etcétera, ¿no? Entonces, lo que aquí le interesa a James Webb, pues, es hablar de una metodología para estudiar cómo se integra este lenguaje, o sea, cómo son los elementos, ¿no? Con los cuales se podría estudiar el lenguaje y que, pues bueno, de algún modo, va a hablar de que en todo, fenómeno que se va a estudiar, pues obviamente una teoría, pues siempre va a estar, determinados ciertos aspectos, pero no va a ser totalitaria, ¿no? O sea, las teorías en general se adecúan al objeto de estudio, y no más bien forzamos, ¿no? Que el objeto de estudio se force, ¿no? A la teoría, ¿no? Van a haber otras categorías como la parte, empírica, ¿no? Que, pues, bueno, en el fenómeno o como tal del lenguaje, ¿no? Pues, obviamente, ya lo planteaba Saussure en la parte de la sincronía y la diacronía, ¿no? En el eje donde están em, los mismos el estudio del lenguaje en un tiempo determinado, y que bueno, ahí tendríamos que, ubicar, ¿no? El fenómeno. En este caso, pues bueno, cuando hablamos de esta cuestión empírica casi por los hechos, ¿no? Pues obviamente tendremos que hacer una descripción exhaustiva en términos de lo que vamos a analizar. Supongamos, ¿no? Que vamos a hacer el análisis de un libro, pues obviamente lo que debemos de entender es que, pues, debemos haber leído el libro, ¿no? Todo el libro, ¿no? Una obra literaria, un cuento, etcétera, ¿no? Entonces, en esta dimensión, ¿no? Pues, prácticamente tendríamos que, ir, pues, obviamente cerrando cuál es nuestro objeto de estudio. Entonces, tendremos como muchas veces en una tesis se hace una descripción, ¿no? Sobre el objeto de estudio, pues, el lenguaje parte de ello, ¿no? O sea, ¿qué parte del lenguaje vas a estudiar? La lengua anglosajona, en, una parte, germánica, ¿no? En determinada comunidad, bla, 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 ¿no? Y en ese sentido, cuando hacemos la descripción, pues obviamente implica ser analíticos, ¿no? O sea, que sean principios libres de contradicción. Muchas veces hay categorías en la ciencia que a veces no siempre son analíticas, sino a veces, como dijera, bueno, en términos lógicos, a veces hay términos lógicos analíticos y hay términos sintéticos, ¿no?
Por ahí hay una obra de Humberto Eco que se llama Kant y el ornitorrinco, ¿no? Donde pues, hay veces que no hay una relación entre Kant y un ornitorrinco, pero cuando generamos un enunciado, pues obviamente como lo pegamos, tratamos de hacer una mezcla de esos dos elementos, ¿no? Muchas veces en algunas disciplinas existen términos que son sintéticos porque a veces obedecen a lo político, a lo social, a lo cultural. Por ejemplo, un término sintético, ¿no? Es, por ejemplo, la publicidad social, ¿no? Que, eh, bueno, la publicidad, bueno, es una categoría que se utiliza como, por ejemplo, la agilidad del comercio de las mercancías, etcétera. Hay un remanente económico, bla, bla, bla. Y pues bueno, al final, pues los únicos que podemos generar interacciones sociales son los seres humanos, no las mercancías. Entonces, hay una especie como de mezcla, ¿no? Entre 2 términos que no tienen una relación como tal, son términos sintéticos que tienen que ver más con el vox populi que con un término científico, ¿no? Hay otros términos como, por ejemplo, en la antropología, que a veces se usa mucho, que no es un término analítico, que es un término sintético, hablar de los pueblos originarios, ¿no? Cuando, pues bueno, si vemos las características de qué elemento puede ser originario y un elemento vivo, pues entonces tendría que determinar que las bacterias y los protozoarios son los únicos pueblos originarios en la vida de la Tierra, ¿no? O sea, los seres humanos además fueron migrantes, etcétera, ¿no? No hay un pueblo originario como tal, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tendríamos que haber los inicios de la evolución, ¿no? Entonces, cuando se hace un principio analítico es cuando tratamos de ver que no haya contradicción en términos que estemos mencionando, algo muy obvio, como decir, si yo digo salir para adentro, pues obviamente no tiene nada de analítico porque, bueno, pues, estamos diciendo características totalmente diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido es cuando un estudio empírico se trata de focalizar. Si yo estoy estudiando un fenómeno del lenguaje germánico, pues no tiene nada que ver una cuestión de un análisis de una lengua latina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O romance. Pueden haber elementos, ¿no? Que a lo mejor pueda haber préstamos, ¿no? Por la difusión cultural y histórica, que a veces, o lo que a veces en los latinismos es la cuestión del español, ¿no? Los barbarismos, ¿no? Y se adhieren, ¿no? Pero hay todo un proceso, ¿no? Pero de algún modo, esta cuestión empírica y analítica va a ser propia de que si analizamos un cuento, analizamos una obra literaria, prácticamente lo que vamos a estudiar va a estar dentro de lo que vamos a ir analizando. Entonces, en ese sentido, es como prácticamente estaríamos conectando esta parte epistemológica que está hablando James Webb, ¿no? Asimismo, bueno, también, ¿no? Aunque parte de un principio empírico donde cerramos el objeto de estudio, y aquí vienen los grandes principios que a veces veíamos, ¿no? En las categorías, por ejemplo, persianas, ¿no? Que, pues, así como existen modos de conocimiento, como es el deductivo, el inductivo y el abductivo, pues bueno, lo interesante de esto es que hagamos congruencia en cada uno de ellos, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta que a veces cuando yo cierro mi universo de categorías, ¿no? En un diagrama de Venn, ¿no? Por ejemplo, voy a estudiar cuál es el comportamiento de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del sistema sabatino en determinada población, pues obviamente centro mi universo, ¿no? Mi muestreo, ¿no? Pues va a estar delimitado. Y a partir de ese muestreo, pues obviamente si voy a buscar ciertas categorías que sean repetibles, etcétera, en ciertas condiciones, pues obviamente estaría hablando de que, pues bueno, voy a aplicar un principio deductivo, ¿no? En términos de ese universo, ¿no? Porque, pues bueno, lo deductivo trataría de hablar de las cuestiones generales, ¿no? Y aplicadas a un caso, ¿no? Pero en esta dimensión, cuando hacemos la delimitación, sobre todo en temas sociales, pues siempre vamos cerrando cuál es mi universo. Es más, si hacen un tema sociológico, antropológico, psicológico, social, obviamente van a estar en contacto con con una población determinada y pues bueno, lo que tañe, por ejemplo, una población, en el caso, por ejemplo, de Alemania, pues no va a ser igual que lo que suceda en Japón o en una población japonesa, ¿no? Entonces, lo que se hace es que solamente dentro de ese marco se hace un marco deductivo. Lo mismo va a pasar en el lenguaje, ¿no? Si cerramos ese cuadro o ese cuento que a lo mejor estamos estudiando
ese fraseo o un párrafo de un discurso, obviamente lo voy a cerrar a una dimensión deductiva, ¿no? Entonces, el estudio lingüístico, si bien parte de una cuestión empírica analítica, voy a poder diferenciar lo que son las categorías, ¿no? Dentro de ese fenómeno, ya lo veíamos con estas cuestiones aristotélicas, que en estas cuestiones aristotélicas de la substancia, pues siempre los universos van a estar determinados por clases y subclases, ¿no? Ciertas condiciones que van a ser afectadas por ese simple elemento, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tendríamos que determinar, como por ejemplo en cualquier tesis, simplemente es primer capítulo, siempre se hace como una descripción de la teoría con lo que vamos a analizar en función del objeto de estudio. Si no tenemos muy claro esa parte teórica, analítica, te- eh, el marco teórico como tal, pues obviamente la descripción del objeto de estudio, pues a veces no va a concordar con eso y no va a pegar, ¿no? Entonces, se hacen las categorías para que después podamos clasificar esas cosas, ¿no? Si bien no existe un modelo totalitario para analizar todo, sí necesitamos ciertas categorías para describir una parte del universo, ¿no? Que vamos a estar estudiando. Lo mismo va a suceder con el estudio del lenguaje, ¿no? Entonces, aquí lo que se va a preguntar, pues en este sentido, pues James si está analizando ciertas estructuras del lenguaje, ¿no? Pues bueno, va a retomar muchas cuestiones afines a lo que se situaba, por ejemplo, con Saussure, pues obviamente es como analizar las estructuras del lenguaje y entonces una de ellas pues va a ser lo que sería el texto como un dato, ¿no? Un elemento con lo cual podemos estudiar algo del lenguaje a partir de una categoría específica. En este sentido, estaríamos hablando de que el texto como un dato, pues se puede dar como un sintagma, ¿no? Lo veíamos con el ejemplo del Daddy Melquiades, ¿no? Que como triunfar con un reggaetón en el verano y ahí tenía su esquema sintagmático, ¿no? Y al final, pues obviamente un fraseo, ¿no? De una melodía que parte bien de un paradigma con varias opciones. Escogemos siempre una selección de palabras para comunicarnos. Esa selección de palabras, pues es un dato, es un texto, es una unidad fehaciente en ese sentido, es un proceso. Así como cuando se ejecutan procesos en la computadora, pues es una selección de palabras que van una tras otra y se sitúa como un dato como tal, ¿no? En este sentido, lo que al final se va a estudiar de la lengua no va a ser, específicamente la cuestión sustancial, esto ya lo reflexionamos un poquito con Aristóteles, ¿no? Y esta cuestión también persiana, ¿no? De cómo el ser, pues, se va deconstruyendo en una cuestión, pues, a lo mejor accidentada, pues, lo mismo va a suceder con el lenguaje, ¿no? Em, aquí va a ser una, especificación que ahorita lo vamos a retomar más adelante con la cuestión de expresión y contenido, en que Saussure, pues, simplemente estudiaba las formas de las cosas, ¿no? Cuando se hablaba, por ejemplo, de la imagen acústica, pues, es una cuestión de sonido que se codifica de una cierta manera y que lo que es, mentalmente abstraído, ¿no? De un significado, ¿no? Pues, al final está en oposición a otro tipo de conceptos, ¿no? Son como cuestiones que se dan por la forma, pero no por una sustancia misma. La sustancia misma sería meternos en, si yo digo mesa, pues, ¿qué es lo que piensa cada quien de una mesa, no? Sino la mesa en términos, de forma, mentalmente, por ejemplo, tiene que, situarse en oposición de una mesa a una silla o cualquier otro objeto que esté dado lingüísticamente. En ese sentido, pues, a veces no es el sonido o lo mental, ¿no? Lo que a veces se estudia, particularmente de la lengua, sino lo que, se opone en frente de otros signos, o sea, otras palabras que sean diferentes. Por ejemplo, si yo digo jamón y jabón, se van a oponer precisamente con una unidad fonemática, ¿no? Que es la B y la M, ¿no? Si yo entiendo, ¿no? Fonéticamente, ¿no? El sonido particular de cada uno, puedo hacer la diferencia. Y eso me va a igualar en mi base de datos, ¿no? Mentalmente, donde yo clasifico los objetos, que jabón, pues es diferente a un jamón, ¿no? Y entonces, si yo lo codifico bien, va a estar opuesto a otras categorías. Jamón se va a oponer, por ejemplo, a, no sé, a una salchicha, una carne, etcétera, o otro platillo, ¿no? Depende cuál sea la clase, ¿no?
Y en este es, lo que le va a interesar a Louis Jamblet es que muchas veces este tipo de palabras, cuando nosotros estamos organizando el lenguaje, cuando nos estamos explicando algo en específico, pues lo hacemos de manera natural. Y en toda esta parte que a lo mejor tendría que ver mucho con la gramática particular con la que a veces conectamos las palabras, ¿no? Que, pues, es entender que, pues, hay veces que eh, las palabras se conectan en ciertas cosas con otras, ¿no? O sea, si yo digo, em, los alumnos comieron, en la escuela, me van a decir, es que, bueno, se pronuncia alumnos, ¿no? Con S, ¿no? La concordancia entre alumno y los como parte del plural va a tener una conexión. O no puedo decir las alumnos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que bueno, ahora se va a eh, tratar de manejar esta cuestión de en vez de los y las, ¿no? El famoso les, ¿no? O podrían haber otros, ¿no? El uso, no sé, como categorías, ¿no? Funcionales entre palabras y otras, ¿no? Y ahí es donde hablamos que las funciones es lo que al final, ¿no? Activan las palabras, o sea, las funciones son una especie de acción, ¿no? Entre cada palabra y que funciona. Y esas partículas, ¿no? Singulares entre cada terminación o cada elemento, si es el lexema o el gramema, ¿no? Pues van a tener esta condición de funtivos, ¿no? O sea, es lo que pega entre palabra y otra, ¿no? Al final, esto, pues bueno, van a irlo explicando precisamente mucho como si fuera pues una especie de matemática, ¿no? Una álgebra, ¿no? En ese sentido. Y entonces, en estos términos, lo que dice Jenslet, ¿no? Una función es la que satisface las condiciones de análisis entre clase, ¿no? Un texto, por ejemplo, y sus componentes, ¿no? O sea, tenemos una oración tal cual, ¿no? El gato come croquetas, ¿no? Y entonces, cuando yo comienzo a- a entender, ¿no? Por qué está conectada cada palabra en el enunciado, es cuando entiendo que eh, funciona cada palabra, tiene una orden con la que puede conectar una con otra, ¿no? Y entonces eso me permite entender cada componente. Así en la morfosintaxis a veces entendemos muchas veces lo que son, pues obviamente los sustantivos, los verbos, objeto directo, etcétera, ¿no? Y bueno, en este sentido va a venir esta palabra que a veces va a generar, pues obviamente mucho desconocimiento, lo que es un funtivo, ¿no? Un objeto que tiene función con otros objetos, ¿no? De él se dice que contrae una función, ¿no? O sea, si una palabra tiene una terminación en femenino o en masculino, ¿no? O en plural o en singular, es lo que va a poder dar sentido a la otra palabra, ¿no? O que el verbo conjugado sea de acuerdo con el sujeto que está hablando, ¿no? La persona o el pronombre, ¿no? Entonces ahí va a tener, vamos a tener que ver que hay funciones viables en este tipo de palabras cuando hablamos de funciones que son constantes o variables, ¿no? Hay veces que hay palabras que se accionan variablemente con una determinante y en otros casos van a poder conectarse, por ejemplo, independientemente del orden, como por ejemplo el objeto directo, indirecto o circunstancial. Cada partícula o cada estructura va a tener su propio grupito, pero el orden, a lo mejor que lo agrupamos el predicado, pues va a ser diferente, ¿no? Y pues bueno, aquí vienen estas tres categorías importantes para James, que sería lo que es la interdependencia, la determinación y las constelaciones, ¿no? Estos son los principios en donde cada término va a tener una condición si va a ser constante o variable, ¿no? Si un término presupone el otro y viceversa, pues va a ser una dependencia mutua, ¿no? Por ejemplo, entre A y B, ¿no? Una determinación, pues va a hacer que un elemento sea el constante y el otro no. O sea,
uno va a terminar al otro. Ahorita vamos a ver los ejemplos, no se apuren. La constelación es cuando dos términos son compatibles, pero ninguno a lo mejor presupone al otro. Y aquí, pues bueno, tendríamos, por ejemplo, este cuadro, ¿no? Que, por ejemplo, se sometería, pues, por ejemplo, a una condición en donde se establece una función de interdependencia en donde se va a dividir en dos elementos, ¿no? Pensemos un poco como Saussure, un poquito, ¿no? En ese sentido, para entender lo que es el proceso y el sistema. El proceso es el sintagma, o sea, una oración ya que ya está construida, y el sistema, pues, sería la condición de un paradigma, o sea, las opciones que están como en la mente, como en lo abstracto, ¿no? En el proceso es como más empírico, yo lo determino. El sistema a veces se puede sobreentender a través de los procesos empíricos y se abstrae, ¿no? Eso es como un objetivismo abstracto, ¿no? Diría en términos, por ejemplo, de Volosinov. Pero bueno, estaríamos viendo, por ejemplo, un fenómeno de interdependencia donde yo digo, el gato come croquetas, ¿no? Y hay una relación en donde el gato, si yo tengo nada más el sujeto, el gato, ¿no? Pues no me dice nada, ¿no? O sea, cuando yo me comunico con alguien, siempre digo, pues el gato come croquetas en función de dar a conocer un dato, un conocimiento de una situación, qué sé yo. Y en esta dimensión, pues bueno, el predicado, pues obviamente va a ser interdependiente, ¿no? De que no hay oración sin sujeto y predicado. Bueno, habrán algunas oraciones complejas como las interjecciones, ¿no? Así como palabras como, em, de, no sé, o un grito, etcétera, ¿no? Así, oraciones, que a lo mejor pues dan solamente una oración, una palabra a veces, ¿no? Pero, este, mm, por lo regular, una manera por lo cual nos comunicamos siempre es una estructura básica, ¿no? Sujeto y predicado. Siempre hay una relación entre ambos, ¿no? Y cuando lo plantearíamos, ¿no? En un término paradigmático o en una cuestión de sistema, ¿no? Pues hay veces que hay interdependencia, ¿no? Por ejemplo, entre términos, ¿no? Entre categorías, ¿no? Como por ejemplo cuando se oponen conceptos como por ejemplo antónimos, ¿no? En donde se plantea, por ejemplo, el blanco y el negro, ¿no? Como si fueran cuestiones opuestas, ¿no? Bueno, hasta donde la lengua pues, lo supone, pues bueno, las condiciones de género pues siempre han sido binarias, ¿no? En términos de la lingüística, a lo mejor española, ¿no? Se ha planteado el masculino y el femenino, aunque, pues bueno, podría ya existir la complementariedad incluso hasta en 3 términos o en 4 términos, ¿no? Eh, Ahí, pues bueno, podrían haber variables, ¿no? Lo mismo podría haber, en esta dimensión de, otro tipo de antónimos, ¿no? En una función, por ejemplo, de determinación, es cuando, si hay un término, va a obligar que exista el otro, ¿no? En esta condición, por ejemplo, puede ser una condición de proceso, o sea, de un enunciado, ¿no? Como o de una parte de la frase, en una condición de una selección, en donde, por ejemplo, el sustantivo y el adjetivo, en el caso si yo digo, un adjetivo, por ejemplo, guapo, ¿no? Va a implicar que a fuerzas el sustantivo sea, del género, masculino, ¿no? Este como tal, ¿no? Puedo decir perro guapo, ¿no? Y eso lo va a implicar, ¿no? O sea, va a ser determinado, ¿no? O, por ejemplo, la conjugación del verbo, ¿no? Corren, ¿no? Corren, pues va obviamente a obligar que, esa condición sea, un plural determinado, ¿no? Niños corren, ¿no? Entonces va a haber una determinación entre ambos términos, ¿no? Eh, bueno, depende cuál pongamos primero, o sea, si voy a conjugar, a una acción, ¿no? De los niños, niños corren, ¿no? Pues obviamente, pues, ellos correrán en la carrera, ¿no? Ahí, ellos, pues, va a determinar, ¿no? Como la cuestión del sustantivo al verbo, ¿no? Cómo va a estar conjugado, ¿no? Y en ese sentido, pues, bueno, va a haber también
dimensión dentro del paradigma, ¿no? Hay términos o categorías, ¿no? En términos paradigmáticos del sistema, en que si nosotros vamos a hablar de condiciones plurales, ¿no? Obviamente debe de haber un término que existe en singular. O sea, no conozco alguna categoría que solamente existe en plural en términos lingüísticos, ¿no? No reales, o sea, eh, mm, eh, bueno, a lo mejor pudiera haber un objeto que solamente nunca se puede ver. Bueno, no sé si existe algún objeto que solamente existe en plural, pero bueno, em, pero debe haber un singular, ¿no? Digo, hay términos que no se pueden generar, por ejemplo, en términos, este, como tales, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo digo gente, ¿no? Y si no, el plural no va a existir gentes, ¿no? Aunque, bueno, a lo mejor se puede usar la palabra en término despectivo en algún momento, ¿no? Pero no es un concepto como tal, ¿no? O sea, pero si en cambio yo digo, perros, ¿no? Obviamente su singular va a ser perros sin la S, ¿no? Entonces, va a ser una determinación por especificación en términos de paradigma, ¿no? Y llegamos a la más fácil, que es la parte de la constelación, que si existe A, no va a presuponer B, y B tampoco va a presuponer a A. Entonces, aquí, por ejemplo, van a ser en un enunciado, ¿no? Si yo digo, tengo esta información, miro la casa, miro su ventana, miro con duda, ¿no? Este, y yo puedo decir, miro con duda su ventana de la casa, ¿no? Pero puedo decir también, em, este, mira su ventana de la casa con duda, ¿no? O sea, yo puedo organizar lo que es el objeto directo, indirecto y circunstancial, no en un orden en específico, ¿no? O sea, son informaciones diferentes, ¿no? O sea, este, ahí puedo combinar, ahí es una cuestión de proceso, ¿no? Y, por ejemplo, en sistema es cuando yo junto 2 categorías diferentes. O sea, simplemente, puedo, el género no presupone, una condición de número, o sea, no puede ser una condición de plural, ¿no? O singular, ¿no? El que hable de un género en específico, ¿no? O sea, ahí son combinables, ¿no? Estas cuestiones entre una y otra, ¿no? O sea, puedo hablar de que masculino, femenino, o bueno, ahora el incluyente, ¿no? O puedo decir plural, singular, sin que uno determine el otro, ¿no? Entonces, esto es como un poco de la parte que, a lo mejor una de las partes más analíticas que tiene James Webb. Vale la pena mencionarlo, porque a veces se pueden hacer análisis en una cuestión específica cuando se están trabajando cuestiones de lingüística, de una aplicación del lenguaje, ¿no? Etcétera, y puede coadyuvar precisamente a a cierto tipo de análisis, ¿no? Muy semiótico lingüístico del discurso, ¿no? Vamos a llegar ahora como una parte fundamental a lo que es expresión y contenido. Y bueno, aquí es interesante, sobre todo son 3 términos, eh, que se van a, componer siempre cuando estamos tratando de dar a conocer algo, ¿no? Cuando nosotros nos comunicamos, decía Saussure, ¿no? Que es un fenómeno, psicofísico, ¿no? Sí, psíquico en términos de que cuando nos comunicamos, pues, interviene un poco la mente, ¿no? Para codificar las palabras bueno, codificar las palabras cuando las escuchamos o cuando las vamos a pronunciar. Eso es como una parte como, pues, relativamente abstracta, pero hay una condición de materia. Es más, el sonido sin una materia que cohabite, ¿no? En un ambiente, ¿no? Determinado, pues no existiría. Eh, el sonido viaja a través del aire, ¿no? Del oxígeno, ¿no? Por así decirlo. Puede viajar también en el agua, ¿no? Con una dimensión diferente, ¿no? Las ondas resuenan diferentes en el agua.
Dicen que afuera de la atmósfera, ¿no? Eh, en este sistema solar, creo que luego hay helio, ¿no? Y en ese caso, las ondas podrían ahí viajar, ¿no? Bueno, ahí no soy físico, pero pues bueno, si alguien tiene el dato más específico sobre esto, pues puede comentarlo, ¿no? Pero la cuestión es que hay una condición de materia. Esta condición de materia es cómo viaja el sonido y lo escuchamos, y cómo pronunciamos y generamos sonido. Es una condición material. Sin embargo, podemos decir X sonidos o X ruidos, pero para que nos entendamos los seres humanos, deben estar codificados los sonidos en una condición fonética. O sea, debe de haber una implicación entre elemento y elemento que nos hace diferenciar los fonemas, ¿no? O sea, determinar si yo pronuncio P, A, o cualquier otro elemento fonémico, lo podemos codificar, ¿no? Hay una condición ahí significante. Lo que decía Saussure, la imagen acústica es codificable, ¿no? Y lo entiende ya la parte psíquica, ¿no? La parte de la sustancia, ¿no? Al final va a ser una contraposición de la materia, ¿no? Porque al final, pues, es esta parte abstracta que a lo mejor podemos, ubicar en la parte psíquica, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros nos comunicamos, nosotros depositamos cierto tipo de valores de significación en condiciones aterrizables, en significantes, en palabras que pueden oírse, que pueden escribirse, que puedo pronunciar. Y aquí tiene un ejemplo muy interesante, ¿no? De la forma da sentido a la sustancia. O sea, puedo tener el concepto de un perro, pero el concepto de perro puede vaciarse en diferentes botellas lingüísticas. Hay una botella lingüística que es dog, hay otra botella lingüística que es xian, ¿no? Y hay otra botella lingüística que es perro. Esa condición fonemática, esa serie de fonemas, P-E-R-R-O, ¿no? Pues obviamente es un envase donde yo meto ese significado. Entonces, en ese sentido, la sustancia va a tomar la forma de acuerdo al vaso, de acuerdo a esta forma, ¿no? Entonces, no importa el lenguaje con el que te comuniques, todos van a tener una forma. Y aquí lo más interesante es que cuando Saussure habla del significado y el significante, es la parte central de esta, este, de estas condiciones de expresión y contenido, que es la forma de la expresión y la forma del contenido. Voy a ver si puedo poner la pluma para aquí dibujar que esta condición de forma, ¿no? En la expresión sería la parte del significante. El significante y el significado sería la forma del signo en términos de Saussure. O sea, esto es lo que diría Saussure, ¿no? O sea, lo que estudiamos a veces es el significante, y es más bien, el signo se divide, ¿no? O sea, más bien no es la suma, ¿no? No es la forma del significante del significado y encontramos un signo. No vamos a encontrar por separado un significado y un significado, siempre es una parte que dividimos del signo, ¿no? Y entonces, lo que dejó Saussure fue esta cuestión. Entonces, lo que va a hacer James le va a hacer más finos estos términos, ¿no? Va a haber una sustancia de la expresión que, por ejemplo, la sustancia de la expresión en este sentido, pues sería, pues, el sonido, ¿no? Y la parte del contenido, ¿no? La sustancia del contenido, pues sería una cuestión como de la ideología, ¿no? O sea, eso queda fuera, ¿no? De nuestras manos tangibles, analíticas, ¿no? Porque cada quien a veces puede pensar X cosas, ¿no?
Entonces, ¿no? O sea, el sonido al final, pues es la sustancia de la expresión, o sea, la condición material, ¿no? Y lo que es la forma, o sea, la forma de la expresión, pues simplemente es la condición fonemática, ¿no? O sea, cuando ya está expresada está en oposición a otros sonidos, lo que codificamos, ¿no? Y el significado está dado por oposición a otros conceptos. O sea, los conceptos se oponen unos y otros. Entonces, en esa dimensión, ¿no? Aquí está mejor explicado en este otro cuadro, ¿no? Tenemos, ¿no? El caso que la expresión, ¿no? En su materia y los sonidos, pues esa sería su sustancia y la palabra formada, ¿no? Que se puede oponer a otros sonidos cuando los codificamos, ¿no? Pues era la parte del significante, ¿no? La parte de forma del contenido, pues son los significados en oposición a otros, ¿no? La mesa se opone a la silla o a otro X objeto, ¿no? O sea, conocemos, bueno, ya está ahí ya está una condición muy hasta psicológica del mundo, ¿no? Cuando conocemos el mundo, cuando yo codifico, bueno, más bien cuando yo conceptualizo el yo, por ejemplo, el yo, la palabra yo, por ejemplo, pues obviamente se opone a muchos otros conceptos como, bueno, el tú, ¿no? O el otro, ¿no? O sea, la otredad, ¿no? O sea, cuando nacemos no identificamos la división de las cosas, ¿no? Entonces, eh, hay una condición conceptual en donde ya, es más, hay un momento que todos los niños le dicen a los mayores, oye tú y tú el otro, ¿no? Lo conceptualizan, ¿no? Y ya cuando conceptualizas el yo es porque está opuesto a ese tipo de pronombres y que no obedece a los conceptos. Pero, por ejemplo, cuando yo me conceptualizo fuera de la palabra yo, que es codificable, ¿no? A la identidad que puede decir cualquier persona, yo hago esto, yo hago lo otro, etcétera. Mi yo ideológico es, en ese sentido, mi conceptualización, bueno, que me han dado de mí, ¿no? ¿A quién soy yo, no? Soy un estudiante, soy tal persona, soy trabajador, etcétera. Y puedes meter X cosas en tu mente, ¿no? Es una condición hasta ontológica, ¿no? Una cuestión filosófica, ¿no? En este sentido, ¿no? Y bueno, de alguna manera, la parte fuerte en la condición estructural, ¿no? El análisis estructural de todo esto es que, pues al final, lo fuerte en esta dimensión, pues bueno, es la parte de la forma, ¿no? Después va a ir jugando Gensler, ¿no? En una condición ahí de la cuestión este, de estos términos, en términos de la denotación y la connotación, que luego va a utilizar Barthes. Pero bueno, aquí hay dos términos que, bueno, la forma de la expresión le llama cenemas, ¿no? Y la forma del contenido le llama pleremas, ¿no? Aquí es interesante, por ejemplo, en la sistemática botánica, ¿no? La sistemática botánica, pues por lo regular busca codificar las estructuras, ¿no? En función de la materia les da una codificación en una forma de la expresión, ¿no? Y las va identificando, ¿no? Va como traduciendo de esta manera, ¿no? Las cosas, ¿no? Y los pleremas, o en esta forma del contenido que se oponen a unas a otras, ¿no? Pues es como, por ejemplo, ahí puse, por ejemplo, hay unas hojitas, ¿no? Que dice una hoja elíptica y una hoja reniforme, ¿no? Eh, en términos de la expresión, pues, son dos palabras diferentes, ¿no? Que tienen una codificación fonemática diferente. Y también en términos de contenido, pues se van a oponer, ¿no? Una y la otra, ¿no? Así, bueno, también hay una sistemática en la química, ¿no? Cuando es ácido clorhídrico, el ICO, el ISO, etcétera. Bueno, hay una sistemática interesante del lenguaje. Pero en ese sentido, lo que vamos ubicando, sobre todo en este tipo de conceptos, es que pues al final es una forma como de codificar el mundo. Digo, creo que a colación de este tema, bueno, creo que hay algunas aplicaciones que ya nada más
pones el celular, buscas una hoja y ya te dice el nombre y la clasificación botánica, ¿no? Inmediatamente te da una forma de la expresión, un significante verbal, y uno, obviamente, en la parte del significado, pues, va ubicando esta diferencia, ¿no? Que eso, obviamente, cuando ya hablamos incluso en inteligencia artificial, pues, la inteligencia artificial tiene que ir diferenciando precisamente estos 2 elementos, ¿no? En términos informáticos lo hará, pero al final es una especie de copia de cómo nosotros clasificamos las cosas en el mundo, ¿no? Y bueno, al final, aquí hay una dimensión, ¿no? Que todos, o sea, en términos, em, como tales, ¿no? Nosotros el mundo, pues siempre lo describimos con palabras. Usamos palabras para hablar del mundo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ahí tengo una figurita que dice reloj, bueno, un reloj despertador, ¿no? Y tengo esa expresión, ¿no? Denotamos cosas por naturaleza, ¿no? O sea, eso es lo más básico. La semiótica denotativa, pues, sí es una forma de lenguaje natural, ¿no? Que nosotros expresamos en cada palabra, ¿no? O sea, es una condición denotativa, denota cosas, ¿no? Y aquí viene, pues, toda esta condición, ¿no? En donde, si yo, le doy un doble sentido a una palabra, la palabra se puede desdibujar. Esto, de alguna manera, ya lo explicaba a su manera Peirce, dentro de esa escuela pragmática, en la parte de la semiosis, en que un significado, una palabra puede generar varios significados, ¿no? Si yo digo, no sé, trono como objeto, ¿no? Em, en ese sentido, pues, tendríamos la condición de, política también de hablar de ¿cómo se dice? Del trono como el poder, ¿no? O sea, hay una connotación política, ¿no? Bueno, me preguntan por ahí en el chat, ¿no? Mi canal de YouTube es John Hare Academicus. Obviamente, si se conectan a la plataforma educativa del aula virtual, pues ahí en las sesiones anteriores grabadas, pues, con que entren al canal, pues ya van a acceder a los contenidos, ¿no? Eh, vale la pena que se suscriban, ¿no? En ese sentido, para no perder la relación de las materias, si no pueden estar luego a todas las sesiones, o si en algún caso tuviera algún problema que no creo, bueno, pero que por fuerza mayor no pudiera dar alguna sesión, pues el canal, pues ahí registraría la sesión indicada, ¿no? Para el caso. Pero bueno, retomando este sentido, ¿no? Una semiótica connotativa, pues, deriva a dos conceptos, ¿no? O sea, reloj despertador, en términos, de una doble denotación, ¿no? Implicaría que un reloj despertador genera puntualidad, ¿no? O sea, esa misma expresión de contenido se vuelve a dividir, ¿no? Ese concepto de reloj despertador, y reloj despertador implica puntualidad, ¿no? Esa es una semiótica connotativa, término que idealmente va a usar muchas veces Roland Barthes, ¿no? Y hay una semiótica que se le llamará metasemiótica, donde, bueno, regresando al esquema anterior, ¿no? La expresión la expresión y contenido, bueno, la expresión se subdivide en expresión y contenido, ¿no? Y implica un contenido que a lo mejor determina una condición ideológica, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, aquí hay, puede derivarse o subdividirse la cuestión de contenido, ¿no? En que aquí es como la ciencia genera nuevos conceptos o neologismos, ¿no? Encuentra objeto nuevo, ¿no? Por ejemplo, el bosón de Higgs, ¿no? Por así decirlo, es una cosa de la materia, ¿no? Y le plantean bosón de Higgs porque, o sea, lo categorizan como un concepto de física para determinar cierto elemento de la materia, ¿no? Y esta condición metasemiótica es cómo se genera, ¿no? A través de ciertas categorías del lenguaje, ¿no? Ubicar estos nuevos términos en categoría y clase, ¿no?
O sea, cuando se inventó, por ejemplo, el reloj despertador, ¿no? Pues se determinó, pues es un objeto mecánico para determinar las horas, ¿no? Y que suene a determinadas horas, ¿no? Es un reloj diferente por la categoría de reloj, ¿no? Pero al final se genera un nuevo concepto, ¿no? En el lenguaje, pues obviamente pasan, en los estudios del lenguaje, pues obviamente cuando se habla de sustantivo, se habla de verbo, obviamente no hay una condición de verbo en la realidad, sino que son elementos del lenguaje mismo, que se generaron categorías para darle sentido, ¿no? Esta es como la semiótica científica, ¿no? De cómo ubicar palabras. En ese sentido es como en una dimensión del lenguaje, pues se van ubicando o traduciendo en términos, como por ejemplo de Peirce, ¿no? En términos del interpretante es lo que hace, ¿no? Un objeto que yo veo de la realidad nuevo lo codifico como en una condición de verbal, ¿no? Como la palabra monstruo, ¿no? Monstruos deriva del latín, o, bueno, más bien eh, tiene ahí un cognado como la parte de mostrarse, eh, implica, ¿no? Como que algo que se muestra, ¿no? Entonces, para no determinar, pues, lo monstruoso, pues, es algo que al final no tiene como palabra, ¿no? Codificable, pero le pusieron esa, ¿no? Monstruo, ¿no? Entonces, ese sentido, y pues bueno, el lenguaje monstruo, creo que en italiano, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, en esa parte, ¿no? Como tal, pues bueno, viene esta dimensión particular, ¿no? Eh, Saltando, ¿no? Obviamente vamos a hacer continuidad a después qué pasó con esta idea de James Webb, ¿no? Roland Barthes, pues bueno, va a ser un teórico que, pues, del siglo XX también, y que, pues bueno, estudiado en varias disciplinas, lenguas, letras clásicas, gramática, filología, ¿no? Al final hizo mucha filosofía, ¿no? Pero se situó más en una semiología estructural con algunas derivaciones de Saussure, James, Jacobson, Benveniste, Lévi-Strauss, entre otros, ¿no? Incluso creo que por ahí está entre su aventura semiológica, por ahí menciona en algún reducto hasta Peirce, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero pues no, bueno, Peirce no es tanto como de este tipo de equipos estructuralistas, pero de algún modo pues va a tener esta influencia, ¿no? Su obra es heterogénea, bueno, aquí pues bueno, la diapositiva es eh, de mucha información, en resumidas cuentas, pues es un autor con obra prolífica, ¿no? Falleció demasiado temprano, ¿no? En el 80, ¿no? Y pues bueno, pero es interesante, ¿no? O sea, estudió muchas cuestiones sobre el discurso, en algunas cosas habló muchas veces de literatura, ¿no? Se comenzó a hablar mucho sobre los mitos, o sea, por ahí hay un texto que debieron haber leído o leyeron, ¿no? En Lenguaje, Cultura y Poder, que es el de mitologías, ¿no? Y pues y habla sobre todo, pues, fenómenos en general del lenguaje, habló mucho también sobre algunos temas de publicidad, de la moda, etcétera. Y pues obviamente, van a destacar ahí algunos textos, ¿no? También que dejó ahí también un texto sobre estética, sobre el obvio al obtuso, ¿no? Y pues bueno, los elementos de semiología que se retomaron, ¿no? En este texto póstumo, que pues bueno, es em, sobre la aventura semiológica, pues bueno, ahí nos habla pues, finalmente que de todas estas condiciones de análisis también muy, muy ubicadas sobre los textos que vamos a analizar, muchas veces visto los textos, por ejemplo, en cuestiones publicitarias, en cuestiones de la retórica, ¿no? Etcétera, y incluso en el relato, ¿no? Que ahí, pues bueno, ahí después veremos la siguiente sesión a Gray más, ¿no? Pero bueno, en este caso, Roland Barthes, pues bueno, nos habla, ¿no? Que la semiología es una aventura, ¿no? Nos dice, ¿no? Que la semiología al final es un acto de dividir, ¿no? La semiología divide las cosas, ¿no? Es un acto artrológico, ¿no? La artrología es una disciplina que tiene que ver con las articulaciones, es cómo se dividen los huesos, etcétera, ¿no? Y entonces retoma esa palabra, ¿no? La semiología lo que hace es dividirlas, ¿no?
todo acto de dividir analíticamente cualquier objeto, pues es un acto semiológico. Y pues bueno, Barthes reconoce el factor lingüístico para analizar objetos que no son signos lingüísticos, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente va a estar muy de lleno que a través de la lengua verbal, pues se analizan otros objetos, ¿no? Em, por ahí, pues bueno, el texto del sentido de la moda, ¿no? Pues obviamente retoma como de un objeto real, que es un vestido tal cual, pues se desprenden elementos visuales, ¿no? Y elementos de la descripción verbal. Hay tres estructuras, ¿no? Que son fundamentales, que es un vestido real, ¿no? Después, en la publicidad, en los libros, en las revistas de moda, ¿no? Siempre va acompañado, pues, obviamente, la fotografía o un gráfico, una cuestión que sería un vestido imagen, y un enunciado verbal que trata de situar lo que estamos viendo, ¿no? En una codificación verbal con la cual nosotros nos comunicamos. Eso lo puede determinar que hay 3 condiciones, ¿no? Hay una condición tecnológica, por la cuestión del cómo es el vestido, ¿no? Una cuestión icónica por la parte visual y una parte verbal, ¿no? Ahí tiene sus términos, un shifter, ¿no? Que es una lengua madre, ¿no? Es de la parte real, ¿no? Y se pasa a lo icónico y de lo icónico a lo escrito, ¿no? Y de lo icónico a lo hablado, ¿no? Y pues bueno, para no hacer un poquito largo esta parte, ¿no? Al final, ¿no? En esta relación de lengua y habla, ¿no? Pues hablamos de cómo se representan las cosas de manera escrita, ¿no? O de manera formal. O sea, no vamos a salir también de esta cuestión de forma que habíamos visto ahorita con James, ¿no? O sea, cuando codificamos las cosas es por una cuestión de forma y una cuestión por forma en oposición a otros conceptos, ¿no? Entonces, cuando habla, por ejemplo, de esta conjunción de palabras de vestido y el mundo de la moda, ¿no? Pues obviamente son 2 clases distintas, ¿no? El vestido, pues, obedece como a la ropa y por ejemplo, cuando se habla del mundo, en el mundo puede haber X categorías, ¿no? Es el universo tal cual, ¿no? La parte deductiva, ¿no? Entonces, va a jugar un poco con esta dimensión de Jensler, ¿no? Que ya hemos hablado, ¿no? Esto para hablar precisamente de lo que al final, ¿no? Sería la denotación y la connotación, porque no solamente es como describir cómo se plantea un vestido, ¿no? Si es un vestido rojo, etcétera, sino que ese vestido determinado, pues, va a significar elegancia, va ideológicamente en una connotación, pues, va a partir de otra resignificación. Voy a ir adelantando esto porque realmente, pues, bueno, tiene sus esquemas, ¿no? Como tal. Al final llega un esquema retórico, ¿no? Porque, pues, bueno, hay una, en el nivel uno, ¿no? Tiene que ver como cómo es una ropa, etcétera, ¿no? El nivel 2 es como cuál es el código de esa vestimenta, ¿no? Un vestido rojo, etcétera, ¿no? En la connotación de la moda, pues, viene toda esta connotación ideológica, pues, es un vestido, de lujo, etcétera, y en un sistema retórico, pues, ya se transforma verbalmente en cómo se va a anunciar esa ropa, ¿no? Compra esta ropa de moda, etcétera, ¿no? El pantalón X, ¿no? Y aquí, pues bueno, aquí hay 3 codificaciones, ¿no? Que podemos determinar. Bueno, realmente son 3 conceptos con los que determina Roland Barthes, ¿no? Que es el objeto, el soporte y la variante, ¿no? El objeto sería la clase de vestimenta a la cual verbalmente se va a hablar, ¿no? El soporte, pues, es lo que definirá la particular de esa vestimenta. Por ejemplo, bueno, el objeto sería como, por ejemplo, el pantalón, ¿no? El soporte, pues, es decir, que es de mezclilla o verbalmente si le voy a dar más importancia al color, ¿no? Y la variante, pues, sería como la parte en que clausura retóricamente el sentido, ¿no? Esto tendríamos que ser muy empíricos si el caso, porque a veces el soporte y la variante se van a confundir mucho. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Pantalón para dama, tejido elástico, tipo mezclilla, ¿no? El objeto sería el pantalón para dama. Las palabras tejido elástico, pues, definen o caracterizan al pantalón que se especifica, ¿no? Pues, por ejemplo, el tejido elástico.
y la clausura sería tipo mezclilla, ¿no? Que es como la variante cierra a lo que sería el enunciado de moda, ¿no? Es por si acaso el enunciado nos dijera, ¿no? Pantalón para dama rojo, ¿no? Sería, pues el pantalón sería el objeto, la palabra para dama enfatiza el corte y sería el soporte, ¿no? A lo que le da más énfasis la publicidad. Y lo rojo, pues sería como que lo que afecta al final, ¿no? Ahí pueden haber otras variantes, a lo mejor puede haber el mismo pantalón, pero en color azul o qué sé yo, ¿no? Y bueno, hay, según Daniel Prieto, pues eso también se podría aplicar metafóricamente a cualquier objeto de publicidad, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta fotografía el objeto pues sería el tema, ¿no? Como el café, ¿no? Lo que se anuncia. El soporte sería prácticamente el medio, ¿no? Con el cual se está dando a conocer esto, ¿no? O sea, sería un cartel, etcétera, ¿no? Y la variante sería señalar pues elementos, por ejemplo, gráficos, ¿no? Que es un plano a detalle, es un fondo negro, letras blancas, color azul, la taza y las líneas, ¿no? Eso sería es una apreciación que Daniel Prieto en el 88 hace de la teoría de Roland Barthes, ¿no? Y bueno, para cerrar un poco el tema de hoy, pues bueno, tenemos que Barthes habló mucho de retórica, ¿no? En la aventura semiológica, la retórica de la imagen, ¿no? Em, Aquí pues se van a desprender un esquema muy sencillo, ¿no? Que es hablar de la denotación y la connotación. La denotación habíamos dicho hace un ratito, ¿no? En términos de James, que es como nos comunicamos en la denotación con cualquier objeto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo, no? Si yo quiero describir esa fotografía, la denotación es simplemente estoy viendo un kiosco con carteles de ciertos colores, etcétera, está en la plaza, bla, 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 ¿no? Describo la imagen, describo lo que veo con palabras, ¿no? Y la connotación pues obviamente genera de todo lo que dije, pues emociones, condiciones ideológicas, ¿no? Puede determinar, bueno, es un kiosco que a lo mejor debe de estar como en España, ¿no? Tiene estas condiciones, ¿no? Etcétera, ¿no? Es como en cierta manera una interpretación, ¿no? Cuando nosotros vamos a analizar carteles, ¿no? O sea, pues obviamente vamos a estar trabajando mucho con la descripción y con la parte simbólica, ¿no? La parte simbólica, que bueno, lo simbólico puede ser a veces también cualquier condición lingüística de significado, todo eso que se amarra en forma de la expresión y forma del contenido, ¿no? En términos de Barthes, porque realmente le gusta a veces más hablar con la condición simbólica, ¿no? Pero lo simbólico pues, a veces se apertura a una cuestión más amplia, ¿no? Tiene un ejemplo ahí muy claro del anuncio de Panzani de pastas, ¿no? Y aquí dice, aquí hay tres mensajes, ¿no? Hay un mensaje lingüístico, hay un mensaje icónico codificado y un mensaje icónico no codificado, ¿no? El lingüístico, pues si nos piden cuál es el mensaje lingüístico del cartel, es determinar todo lo escrito que está en el cartel, ¿no? Es decir, Panzani, sos parmesana, al italiano del, ¿no? O sea, sería hacer como recuperar todo lo que está escrito, ¿no? Lo icónico codificado sería la parte denotativa. Bueno, en una red hay varias pastas que están en su empaque, etcétera, hay unos tomates, etcétera, ¿no? Y lo icónico no codificado es decir, ¿qué me genera eso, no? Pues eso me suena como una red de mar, una red así como fresca, ¿no? Etcétera. Me da una idea como de antojadizo, qué sé, ¿no? Esa sería la connotación. Ahí ya estaríamos haciendo un análisis muy básico, ¿no? Donde la parte lingüística pues, es la más directa, ¿no? Lo icónico, pues obviamente, si lo icónico tuviera figuras abstractas, pues requerirían de anclarse con algo, ¿no? Que las palabras dicen. O sea, hay veces que hay mensajes, por ejemplo, publicidad de Coca-Cola o de Palacio de Hierro, que son muy abstractos, ¿no? Y hasta que no vemos Palacio de Hierro, bueno, están anunciando tal cosa, ¿no? Y aquí es donde, por ejemplo, la palabra pues, puede tener un sentido si es un anclaje o un relevo. Si es muy obvio lo que estoy viendo y me ponen ahí pastas, ¿no? Entonces la parte verbal solamente pasa a ser un relevo.
Si yo nada más pusiera un anuncio, bueno, una fotografía, ¿no? De Italia, ¿no? Y pongo pastas, ¿no? Pastas Panzani, sería un anclaje. Sé que están anunciando pastas, aunque la parte visual no tiene nada que ver con lo que está diciendo. Y pues bueno, lo lingüístico, pues obviamente tiene relaciones clásicas con la denotación, porque pues, es una palabra que es codificada en nuestros significantes, ¿no? Y pues bueno, Barth luego muchas veces se va a detener en la parte de lo analógico, ¿no? Con las partes gráficas, si esto tiene o converge o no con lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, pues, lo icónico codificado, pues, es una denotación visual, de manera literal lo que vemos. Y en un segundo nivel, de manera cultural, es obviamente como traducir eso que estamos viendo a nivel de connotación, ¿no? Bueno, aquí viene como pues, obviamente el examen, la parte analítica, ¿no? Del anuncio, ¿no? En cuestión. Y pues bueno, es la explicación, ¿no? La denotación visual, como están hablando de todo esto, pues bueno, aquí lo voy a adelantar, ¿no? Y bueno, nada más para ir cerrando, ¿no? La parte de la retórica, ¿no? Pues obviamente va a ser como una determinación donde nosotros, la retórica como tal, pues tiene que ver con el discurso, la oratoria en la antigüedad, etcétera, ¿no? Hay un texto sobre la retórica antigua de Roland Barthes que nos habla de 5 elementos, que es la inventio, la dispositio, la elocutio, la actio y la neme. Idealmente, pues bueno, la dispositio pues es como el orden, ¿no? De cómo está estructurado el discurso. La elocutio son las formas, los tropos con los cuales aderezamos nuestro discurso. La inventio sería como una condición a plantear qué es lo que voy a decir, es como el proyecto del discurso, ¿no? Y dos elementos que en la antigüedad eran muy claros, que era la acción y la memoria, ¿no? La acción era pues, poner en acción el discurso y la memoria, pues obviamente tratar de memorizar todo el discurso, ¿no? Cuando llegan los latinos, Cicerón, Quintiliano, la retórica pasa a un término en donde se vuelve más escrita, la retórica escrita, ¿no? Incluso hasta Agustín de Hipona pues, tiene una visión muy retórica escrita, ¿no? En el sentido analítico de la Biblia, ¿no? Y bueno, en el sentido del curso histórico de la retórica, pues bueno, en algún momento, pues bueno, los publicistas, los teóricos semióticos del siglo XX, pues comenzaron a ver que, bueno, esto se podía aplicar a los discursos visuales, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí como tal, esta estructura, recuperemos esta dimensión, ¿no? Que es muy parecida a la forma y el contenido, ¿no? Que vemos con James, ¿no? En donde el discurso, ¿no? O sea, los discursos retóricos, esto estaríamos más hablando de los tropos, cómo es la elocutio, los elementos, los tropos con los cuales aderezamos el lenguaje, que se pueden clasificar de estas 4 maneras, ¿no? Estas cuestiones de metábolas, ¿no? Este, los metaplasmos son oraciones que apelan mucho a la forma en que están pronunciados. Las metataxas, pues obviamente a cómo están organizados, ¿no? El orden de los elementos, ¿no? En una oración. Los metasememas, pues obviamente implican, ¿no? Subrayan el significado, ¿no? Los metalogismos obviamente son condiciones más pragmáticas o incluso ideológicas, en las cuales está más ubicado el discurso, ¿no? Cosas que están a veces fuera del discurso, que apelan mucho más allá, ¿no? Tendremos aquí, pues, aquí algunas clasificaciones muy básicas, ¿no? De los metaplasmos, ¿no? Como por ejemplo, hay figuras de adición y supresión, ¿no? Por ejemplo, puede ser la prótesis, la epéntesis, la parágoge, ¿no? Yo tengo una palabra, ¿no? Que sería tenedor, ¿no? La teoría dice que sea la prótesis, la epéntesis o la parágoge se basan en adherirle a algo que no está. Entonces yo me invento la partícula pa porque me gusta el sonido pa, ¿no? Entonces digo patenedor en vez de decir tenedor. En vez de, eso cuando es al principio de la frase, ¿no? Digo, al principio de la palabra, ¿no? Si está en medio de la palabra, pues bueno,
como que abro la palabra y digo tenepador, ¿no? Algo así, ¿no? Y una paragoge sería tenedor, pa, ¿no? Ahí puede haber palabras que, pues bueno, les quite, ¿no? A lo mejor un elemento por su presión, como la féresis, la síncope y apócope, en donde pues esa misma palabra, en vez de decir tenedor, digo nedor. Si es una síncopa, digo un tedor, y un apócope sería un tene, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, en el lenguaje en algunos lugares a veces no pronuncian la última letra, ¿no? O el último fonema, ¿no? O por ejemplo, ma es un apócope de mamá, ¿no? Y así o pa, ¿no? Oye, pa, ¿cómo estás? ¿No? Pues es un apócope, ¿no? Y así hay palabras que por el uso retórico se quedaron en el uso común, ¿no? Y así pueden haber varias, ¿no? Una sustitución, ¿no? Es de como en vez de decir utilizo los mismos elementos, ¿no? Una metatesis, ¿no? Un dortene, ¿no? Hay intercambios, ¿no? Por ejemplo, una onomatopeya, ¿no? Uso los sonidos de la realidad y pues, los adhiero como al discurso, ¿no? Una literación, por ejemplo, ruedan las ruedas del ferrocarril, ¿no? Pues la R como si ruedan, ¿no? Una anadiplosis es jugar, ¿no? Cómo suena la palabra repitiendo una parte, ¿no? Miro tu rostro, rostro es tu luz, que miro, ¿no? Con la misma palabra con la que comienzo la frase, pues termino, ¿no? Hay algunas otras, ¿no? Como la paronomasia, ¿no? Como reja roja, ¿no? Que pues juego mucho con las palabras, los trabalenguas son mucho paronomasias, ¿no? Las metataxas, pues obviamente voy a atacar como la sintaxis, ¿no? La sintaxis, pues del orden de las frases, ¿no? Como el hiperbatón, como habla Yoda, ¿no? Las elipsis, cuando le quito un elemento, ¿no? Que se parece mucho a la síndeton, ¿no? La elipsis, ¿no? Como vine, vi, vencí, ¿no? Hay muchas cosas que se emiten en ese discurso, pero resumen, ¿no? Un pleonasmo, ¿no? Pues obviamente pues obviamente salir para afuera, ¿no? Es una adición, ¿no? Anáfora, ¿no? Es como una adición de repetir palabras, ¿no? Se parece ahí un poquito a la anadiplosis, ¿no? Pero aquí en este caso es como repetir como una frase constantemente en un discurso, ¿no? Una silepsis, pues por ejemplo, es una sustitución. Hay la sintaxis, por ejemplo, es como decir, la mayor parte de alumnos comerán en la facultad, ¿no? Pero el sujeto de la oración es la mayor parte. Entonces, cuando se hacen explicaciones muchas veces en estadística, se cambia muchas veces la, 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 la relación entre verbo y sujeto, ¿no? Dice Dulce Paulina, no me queda claro la palabra anterior. ¿Cuál? ¿Cuál de las palabras? ¿No? Y esa me fue, perdón, de las dos que tenía antes de esta diapositiva. Era la primera. A ver, déjame ver. ¿Paronomasia o cuál? ¿O cuál? Esta de metaplasmos. Los metaplasmos son aquellos que se afectan el sonido en tu oración, ¿no? O sea, estás jugando con cómo es melódico, cómo suena, o sea, te apoyas como en la condición material del sonido, ¿no? O sea, esa es un metaplasmo, pues obviamente viene como esta idea de jugar muchas veces con el propio sonido de la palabra, ¿no? Cómo va a sonar. Por eso, todos estos ejemplos que di, pues juegan mucho con el sonido, ¿no? O sea, se apoyarían en la materia, en la sustancia de la expresión, en términos de James, ¿no? Entonces, un metaplasma es todo aquello que son tropos que están afectando el sonido, ¿no? Como la onomatopeya, la literación, ¿no? La anadiplosis, ¿no? La féresis, el apócope, ¿no? La síncopa, etcétera, ¿no? Es una forma de agruparlo, ¿no? Juegan mucho con el sonido, ¿no? Ok, gracias. Las metataxas, pues van a jugar más con
la forma de la expresión, no con la sustancia. O sea, en este caso sería la sintaxis, cómo están organizados los elementos con los cuales se conectan unos con otros, ¿no? Y aquí es con, pues, por ejemplo, en el hiperbatón, pues obviamente la inversión de cómo si yo mezclo las palabras, ¿no? Como si estudiar, no, si pasar quieres, estudiar debes, ¿no? Algo así, ¿no? Es un hiperbatón, ¿no? O cuando digo la silepsis es como la mayor parte de alumnos eh, aprobará el curso, ¿no? Aprobarán el curso, ¿no? En la condición ahí de cuál es la concordancia ahí, como lo que decían, los términos estadísticos, pues a veces se permite, ¿no? Los metasememas pues juegan más con el significado, ¿no? Y estos son obviamente los más recurrentes, ¿no? En las figuras retóricas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Fulanito es como un perro, ¿no? Porque lo estoy comparando al decir cómo, ¿no? Pero cuando yo digo, escucha los ladridos de fulanito que está enojado, ¿no? Entonces, en vez de decir que grita, dice que ladra, ¿no? Es una metáfora, ¿no? Cuando yo digo, una condición metonímica, pues estoy sustituyendo, por ejemplo, dice, em, mira, ya llegó el perro, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces que es muy parecido, ¿no? Como la condición metafórica, ¿no? Pero por ejemplo, las metonimias más recurrentes es como decir, compro un Picasso, ¿no? Porque es una pintura de Picasso, pero le digo, es un Picasso, ¿no? Entonces ahí hay una condición. O por ejemplo, algunas enfermedades, ¿no? Alzheimer, etcétera, fueron porque las inventaron una persona y tienen ese nombre que se ancla, ¿no? Una sinécdoque, pues por ejemplo, tomé su mano, vengo a tomar su mano por matrimonio, ¿no? Un elemento de un todo, ¿no? Determina el todo, ¿no? Una prosopopeya o una personificación, ¿no? Es como decir, mira, el gato mi muñeca me habló, ¿no? Entonces, las muñecas no hablan, pero literariamente, pues le doy una personificación, ¿no? Un hipálague, rendan, eh, em, andan por sendas susurrantes, ¿no? Que le aplico un adjetivo figurado, ¿no? A un objeto, ¿no? Un oxímoron es como el gran pequeño, ¿no? Es como una contradicción, ¿no? Que se va a parecer mucho a la parte en de los metalogismos como a la antítesis, ¿no? Y los metalogismos obedecen mucho a cosas que no están en el discurso, ¿no? Un apóstrofe, por ejemplo, de repente estás no sé, en Hamlet, de repente hace un soliloquio el personaje y habla de cosas eh, muy personales, muy incluso hasta espirituales, ¿no? Y son esas pausas que dices, pues bueno, le entendería la obra sin que dijera esa idea, ¿no? Pero me da cosas como de conexión humana, ¿no? O sea, están ahí, ¿no? O sea, hay veces que están tan de extra, ¿no? Pero enriquecen al personaje, me da información, pero conectan con cosas que no están dentro de la historia, ¿no? ¿No? Una antítesis, pues obviamente pues, dices, puedes plantear, ¿no? Como aunque estén bien escritas, ¿no? Cosas que en lo real o en el referente, pues no sean imposibles, ¿no? Como la tortuga voladora, ¿no? Entonces, como algo, que bueno, podría ser también un hipálague, ¿no? Pero bueno, hay veces que las figuras retóricas sirven mucho como cuál sea el análisis, ¿no? Como tal, ¿no? Una alegoría, pues obviamente pues, podemos estar hablando en un sistema figurado, ¿no? Yo digo, en verdad os digo que si estudian las figuras retóricas se encontrarán en el reino de las palabras, ¿no? Es una alegoría, ¿no? Metafórica religiosa, pero en términos. O por ejemplo, decía Greimas, fuera del texto no hay salvación, así como fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? O sea, si estudias cosas que están fuera del texto, pues obviamente no sé qué esperas, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Gradaciones, pues son obviamente términos que a veces retóricamente pueden impulsar la emoción o disminuirla, ¿no? La vi, me emocioné, estaba en las estrellas, me sentí feliz, me sentí vivo, etcétera. O sea, un elemento va derivando algo gradual, ¿no? En hipérbole, pues, son exageraciones. ¿Ya viste su sillota, no? O su silla gigante, ¿no? Ya, o bueno, podrás decir ahí como también se mezcla, bueno, podría ser una ironía, ¿no? Pero bueno. Un lítote, pues decir, pues no está mal, ¿no? Es como decir lo opuesto, pero con palabras diferentes, ¿no? Y una paradoja, pues bueno, pues sí, bueno, puede ser como salir para adentro, ¿no? O sea, son cosas que a lo mejor lógicamente no tienen sentido, pero obedecen más a una cuestión pragmática, ¿no? Depende cómo esté organizado el discurso, ¿no? Si es literario, si es fantástico, si es irónico, o sea, ahí es donde juega mucho, va más allá, ¿no? Y bueno, aquí viene lo complejo. En las cuestiones visuales se puede aplicar. O sea, una anáfora cuando hacemos la repetición de cosas, ¿no? Es una condición de adición, ¿no? Porque en vez de decir anafóricamente, ¿no? Miro su rostro, miro sus ojos, miro su cabello, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, una obra estilo pop, ¿no? En este sentido, ¿no? Pues veo a la Marilyn Monroe, ¿no? De varias maneras, ¿no? Y es una especie de repetición, ¿no? Puede ser una anáfora o una catáfora, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver en un anuncio de publicidad, ¿no? Porque obedece a deformar la materia del cartel, ¿no? O sea, el espacio, ¿no? Puede ser una prótesis porque pues, es un añadido de una lata que rompe el cuadro que es rectangular siempre de un espectacular. También puede ser una síncopa porque está recortando una parte de adentro del cartel, ¿no? Puede ser una onomatopeya visual porque la forma real de una lata da forma al cartel. Puede ser también una hipérbole porque es una lata grandota, ¿no? O sea, ahí es donde estamos aplicando, estamos aterrizando todas estas partes que vienen de lo lingüístico, verlo translingüísticamente aplicado a otros fenómenos, que al final van a ser metafóricos, pero va a ser una interpretación muy interesante. Aquí con simples elementos visuales, ¿no? Pues obviamente puede ser una anadiplosis o una epanadiplosis, ¿no? Como por ejemplo en un cómic, ¿no? Puede ser una persona que sale, ¿no? Le cae la lluvia y regresa y ya llega sin lluvia, ¿no? O por ejemplo, lo que une, ¿no? La cuestión de la anadiplosis es que comienza como termina. Y la epanadiplosis es cuando la parte central se repite, ¿no? Entonces, está la lluvia, ¿no? Tomas un café, ¿no? Termina el día y inicias tomando el café y vuelve a lo mejor, y sigue lloviendo, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero lo que se centra es como la parte interna, ¿no? Se pueden repetir esto muchas veces como en carteles, etcétera, cuando retoman mucho el lenguaje del cómic, ¿no? Una paronomasia, ¿no? Pues es como jugar la similitud entre palabras, ¿no? Como reja y roja, ¿no? Pues poner dos pinturas similares, aunque también puede ser una comparación, ¿no? Pero son similitudes, ¿no? Un epíteto puede ser pleonasmo, es así como cuando, bueno, hay luego sacerdotes que en plena misa hacen luego un epíteto bien absurdo, ¿no? Como si acabas de leer la palabra y levantas la palabra con el libro, ¿no? Esta es la palabra, ¿no? Pero pues si la palabra la acabas de mencionar, ¿no? Entonces, pues ahí es como un pleonasmo, ¿no? Es algo reiterativo que, pues bueno, tendrá una retórica particular, pero bueno, te puede decir, bueno, mira, o por ejemplo, en muchos videos de YouTube muy simplones, ¿no? Ponen, ¿no? Reloj no marques las horas y ponen ahí un reloj, etcétera, ¿no? Están ilustrando una canción y es obvio, ¿no? Entonces, como que pues, cuando se hace un video, se hace una cuestión visual, pues no lo tratas de ilustrar, a menos que tenga un fin didáctico, ¿no? A lo mejor.
hay ciertos tipos de videos que se permiten, ¿no? Que acompañan, ¿no? Para que no sea tan cansado, ¿no? Pero cuando sobre todo es información muy específica de un perito, etcétera, sí te sirve mucho el video. Eh, repetición, ¿no? Que sería adición, repetición, ¿no? O comparación, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, pues dices, en vez de poner el dibujo del águila es como un águila de la fotografía, pues simplemente es poner la comparación aquí. O por ejemplo, en internet luego salían muchos los parecidos razonables, ¿no? Aquí hay una comparación, ¿no? No pesan las manzanas como las naranjas, ¿no? Y bueno, aquí pues son ejemplos verbales, ¿no? La retórica, ¿no? Un ejemplo de metaplasma de síncopa, natividad, Navidad, ¿no? Se levantó, fue a la escuela, una metataxa, ¿no? Bueno, estos son ejemplos más de lo verbal, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la parte visual, una sinécdoque las manos sujetando los guantes, ¿no? Por el trabajo, ¿no? O sea, en vez de poner a la persona que ha trabajado, que está sucia, pues bueno, puede ser una sinécdoque, ¿no? Una metonimia, ¿no? Salieron los guantes sucios de la jornada, ¿no? O sea, los, los guantes tienen esa importancia, ¿no? Puede ser una metáfora y silepsis, ¿no? Salió el guantes, ¿no? O sea, es decir, así le dicen al Señor, a lo mejor, ¿no? Podría ser una silepsis, ¿no? Y además el guantes está en plural, ¿no? Em, y pues bueno, ya las reflexiones finales, ¿no? El trabajo de James Webb es un trabajo que implica fineza en los términos de Saussure. Hay que leer más sobre él, ¿no? Esto simplemente es una generalidad lo que vimos, ¿no? Muchos de los términos son reconstruidos, quizá muchos de sus términos son rebuscados y forman parte de una semiología particular, ¿no? Otros de ellos prevalecieron en el mundo semiológico como denotación, connotación o metasemiótica, ¿no? En la reflexión de objetos como signos es un paso adelante del que dio Saussure, ¿no? Em, em, sobre todo, pues más bien de los términos de llevar a la semiología a otro tipo de- de estudio, ¿no? O sea, objetos que no fueran lingüísticos, ¿no? En su trabajo se postula mucho la condición analítica, ¿no? Barthes recupera los términos de varios autores estructuralistas o formalistas para desarrollar el proyecto de la semiótica para ver cómo se configuran los mensajes, ¿no? Ubica mucho el trabajo analítico de los signos a partir del lenguaje verbal, que sería una translingüística, o sea, hablamos de los objetos, de los signos, ¿no? Sobre condiciones que son a través de nuestro lenguaje verbal, ¿no? Pues hay que revisar a detalle el uso que deriva de la expresión y el contenido de James a la postura de la denotación y connotación, por eso un poco el énfasis, ¿no? De la sesión a hablar de esto. El estudio de la retórica establece una necesidad en la retórica, una necesidad en la reflexión de la significación, ¿no? La retórica, si bien a veces también se va a poder estudiar en la hermenéutica, pues también va a ser muy importante para los estudios semióticos, ¿no? Es una base, un pilar, ¿no? Del trivium, ¿no? Incluso señalado por Peirce, ¿no? Es la parte de la gramática, la lógica y la retórica, ¿no? Y bueno, pues las fuentes, ¿no? Espero que las revise, ¿no? Del obvio al obtuso, Barthes, Sistema de la moda y otros escritos, El mensaje fotográfico. De Margot Bigot, pues creo que fue el texto que por ahí revisaron, ¿no? El capítulo 3 de Louis James, ¿no? Una reelaboración del signo lingüístico en apuntes de lingüística antropológica. Obviamente el texto fundamental de James, Pregolegómenos a una teoría del lenguaje. Aquí, pues bueno, hay una referencia ahí socioestética de lo verosímil de Blanca Muñoz, ¿no? Está ahí en internet, ¿no? Daniel Prieto, Elementos para el análisis de mensajes, viene esta metáfora de objeto, soporte y variante. Bueno, hay los gráficos, ¿no? Están de más, ¿no? Ponerlos para, pues, obviamente, cuánto está referenciado, ¿no? Entonces, pues, no, bueno, no sé, más allá de esto, espero que, pues, bueno, no sé cuáles, espero que les haya salido más que, más que visualmente bien el cartel, que lo hayan aterrizado bien y que hayan integrado, pues bueno,
estos elementos, ¿no? De expresión y contenido, de lo que son los 3 mensajes, ¿no? De Roland Barthes, de lingüístico, de notación, connotación, y ubicar una figura retórica, ¿no? Que es también lo importante al aterrizar toda esta visión, ¿no? De las partes metafóricas, ¿no? De la condición retórica, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda, comentario, no sé, del tema que estamos revisando, porque siempre ponen luego alguna pregunta operativa, ¿no? Luego de la plataforma, etcétera, ¿no? O que no encontraron algo, etcétera. Primero, a lo mejor si tuvieron alguna duda del tema, ¿no? Sobre todo esta cuestión, ¿no? O un comentario, ¿no? Si alguien quiere comentar algo, ya nos quedan como 3 minutitos, pero también me dejan hablar. Bueno, por ahí me hicieron alguna pregunta, lo agradezco, ¿no? Para que no sea, pues, obviamente una charla magistral, pero, pues, bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, ¿no? Comentario. ¿Todo bien? Pues, ya que revisan la semana sus carteles, bueno, por ahí me faltan algunos trabajos de la actividad anterior, ¿no? Pero, este, mm, eh, espero, bueno, estar revisando, ¿no? Durante la semana sus, sus trabajos, ¿no? La siguiente sesión vamos a estar trabajando con la parte de Gray Mass, ¿no? La parte de la teoría del cuento, etcétera, ¿no? Que viene ahí conexión con Vladimir Prop, ¿no? Osorio, ¿no? Y bueno, ahí por ahí en la plataforma ahí mezclé ahí como un poco arbitrariamente la parte de Campbell, ¿no? De los pasos del héroe, etcétera, que eso es más bien una teoría más hermenéutica, pero sirve, ¿no? También, ¿no? Entonces, no sé si alguna duda, entonces, ya para que se puedan ir a casa los que están en la facultad y para que sigan con sus actividades los demás, pues bueno, no hay dudas, entonces, pues bueno, nos estamos conectando, entonces, eh, eh, dentro de 15 días, ¿no? Ahora no tenemos como el bache de los días, ¿no? De asueto, pero pues nos estamos entonces comunicando. Muchas gracias. Cualquier cosa, pues bueno, pues, seguimos en contacto, ¿no? Entonces, nos vemos, cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Gracias. Muchas Gracias, gracias, profesor. profesor. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego, cuídense.